Mis padres fueron maestros de primaria y secundaria durante más de 30 años. Por eso conozco de primera mano los esfuerzos del Magisterio Nacional en la construcción de nuestro país y en hacer realidad el derecho humano a la educación pública y gratuita en México. El derecho a la educación se encuentra determinado en el artículo tercero constitucional, que es uno de los artículos más bonitos de nuestra Carta Magna. Desde la Constitución de 1917 a la fecha, este artículo ha sufrido 11 reformas, algunas muy importantes para hacer extensiva la educación pública y gratuita en nuestro país y otras, no obstante, más restringidas o dirigidas a restringir este derecho. La reforma o una de las reformas más significativas fue la de 1934, impulsada por el general Lázaro Cárdenas, que le dio una connotación socialista a la educación y la dirigió a combatir el fanatismo, los prejuicios y a construir la ciencia en nuestro país. Le generó diversas modalidades a esta educación para las escuelas rurales, para las bellas artes, artes y oficios, para la enseñanza técnica, la agricultura, y además generó la obligación de que el Estado impartiera o impulsara otras actividades de carácter cultural. La reforma de 1946 fue impulsada por el general Manuel Ávila Camacho, restringió, a diferencia de la educación que había sido ya avanzada, fíjense, en 1917 se tenía la obligación de que el Estado impartiera educación primaria. En 1934 se amplió con esa reforma a la educación secundaria y a la educación normal. Para la reforma de 1946 se restringe y se queda exclusivamente nuevamente en la educación primaria nada más, y se hacen algunas reformas. Esta reforma va a dirigir los objetivos de la orientación educativa, le quita el adjetivo socialista, la dirige hacia la creación de un país democrático, nacionalista, pero también genera algunos objetivos de construcción de ideales como el de la fraternidad, el de la igualdad de derechos entre todas las personas, evitando los privilegios de credos, razas, de sectas, de sexos o de individuos. Lo pone por primera vez esta reforma, y después se va a ir ampliando entre las siguientes reformas estos objetivos que tienen que ver con la formación de los derechos humanos. La siguiente reforma importante es en 1992, y en 1993 son reformas que van dirigidas a darle énfasis a la libertad de creencias, que además, en el caso de la reforma de 1993, recupera la obligatoriedad del nivel de secundaria en la educación pública impartida por el Estado y involucra a sectores sociales en la generación de los planes y programas de estudio. La siguiente reforma importante es la de 2012, que amplía a la educación media superior como parte de las obligaciones del Estado mexicano. En 2013 se da una reforma restrictiva, fundamentalmente porque va dirigida al control del magisterio. Se generan obligaciones respecto de la carrera, la permanencia, el escalafón y la promoción magisterial. Es una reforma que da un contenido muy amplio respecto de la calidad y la evaluación, y genera unos institutos que van a estar concentrados en estas tareas de manera administrativa. En 2019 se da una nueva ampliación muy grande. Por primera vez se le dota al Estado de la obligación de impartir educación como derecho universal de todas las personas en nuestro territorio nacional, y va a ampliarse además a todas las modalidades, prácticamente educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, y les da un carácter de educación universal e inclusiva,
pública, gratuita y laica. La laicidad va a ser, por cierto, en toda la historia de nuestra Constitución, una constante, afortunadamente, siempre ganada como un triunfo de los contenidos educativos nacionales. Este 15 de mayo va a ser Día de las Maestras y los Maestros, a quienes le dedicamos este artículo justamente por la inmensa labor que realizan, no solamente educando a niñas y niños, sino construyendo diariamente la identidad, la soberanía, el alma, el espíritu de esta gran nación mexicana. Muchas gracias, maestras y maestros.